Mariano Recalde, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo la va llevando? Bien, bien, con mucho entusiasmo. Sí, me imagino. Sí, la verdad que es entusiasmante. A mí me apasiona esto de convencer a la gente, de llevar un proyecto, de querer transformar algo que uno considera que no está bien, y sobre todo cuando se trata de la ciudad donde uno nació, donde uno vive, donde uno tuvo hijos, donde uno transcurrió su adolescencia. Sí, un tema a dilucidar en estos casos es si hablar en términos de política nacional cuando uno aspira a la ciudad. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente, y creo que es compatible. Por supuesto que también hay temas locales, temas municipales que no necesariamente están atados a lo nacional, pero en esta discusión de la Ciudad de Buenos Aires se da la misma discusión que en el país. Dos modelos de gestión, dos modelos de Estado. Un Estado presente, un Estado que interviene, que iguala, que regula, o un Estado que deja al mercado resolver los conflictos. Y así se generan muchas injusticias y desigualdades, que es las que queremos corregir en la ciudad. ¿Cuáles son los ejes que han determinado aquellas cosas en las que ponen énfasis? Varios, pero hablando de esto del rol del Estado, uno de los temas que más nos preocupa en la Ciudad de Buenos Aires es la vivienda. Y no solamente la vivienda de aquellos que no tienen dónde vivir, que están en asentamientos o villas y que no se ha urbanizado como se ha prometido, esos barrios carentes de muchos servicios, carentes de calles, donde las ambulancias a veces no entran, sino que también hay un problema de vivienda en todos aquellos que quieren comprarse una casa. No hay créditos. El Banco Ciudad funciona con las leyes del mercado. Te da créditos hipotecarios a las tasas del mercado, y solamente pueden acceder a aquellos que no necesitan. Y también hay problema de vivienda para los que quieren alquilar. El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires genera muchísimos problemas e inconvenientes. Es muy caro alquilar, es muy difícil alquilar, y hay muchos abusos de las inmobiliarias. Pero he visto una campaña que hace Macri con respecto yo también a vi los carteles que dice que alquilar se puede, y la verdad es que es otra mentira, porque alquilar no se puede, ni siquiera con ese programa que es el de subvencionar, dando un crédito, la tasa de interés para llegar a pagar la garantía o el adelanto o las comisiones que pide la inmobiliaria. Pero por las condiciones de ese programa y por cómo está planteado, muy poca gente va a poder acceder, y además está pensado para que se alquile y uno tenga que cubrir el costo personalmente. Pero la verdad es que no va a resolver el problema. Nosotros lo que planteamos es que para que cambie el mercado inmobiliario, el Estado tiene que intervenir. ¿Cómo puede hacerlo? Gravando las viviendas ociosas. En la Ciudad de Buenos Aires hay 300.000, según el último censo, 300.000 viviendas ociosas, y hay 500.000 personas que no tienen casa. Cuando uno grava las viviendas ociosas, genera automáticamente el incentivo para que el propietario ponga esa vivienda en el mercado a alquilar. Cuando hay más oferta, bajan inmediatamente los precios. El obrero en Buenos Aires va a tener derecho a venir a trabajar, pero se va a tener que ir a dormir afuera de la capital. Es lo que está sucediendo. En los últimos 60 años no creció la población en la Ciudad de Buenos Aires. 3 millones. Siguen 3 millones. Nosotros queremos, sin la connotación que tiene en Europa esta expresión que voy a decir ahora, sin la necesidad de ocupar por la fuerza ningún inmueble, que no se malinterprete, pero no queremos ni gente sin casas, ni casas sin gente. De alguna manera, también aquellos que han sido bacanes, si se me permite el término, están con dificultades para retener sus casas, porque el que no sigue teniendo un buen ingreso, el que solo le quedó la casa en el reparto familiar y tiene un departamento bueno en un barrio de los más prósperos, de todas maneras empieza a tener dificultades para sostener la casa con los impuestos. Totalmente. El Estado tiene que estar presente en ese tema, tiene que estar presente en la educación. La verdad es que nosotros vemos un Estado que se retira en la Ciudad de Buenos Aires de la preocupación por la educación pública, y va dejándole cada vez más espacio a la educación privada, y en el presupuesto uno ve cómo aumentan los subsidios a escuelas privadas y se reduce el presupuesto para la educación pública. Y esto es lo que genera no solamente que falten vacantes, que es algo inadmisible en una ciudad como Buenos Aires, que haya chicos que no tengan dónde ir a estudiar. No puede ser que una ciudad con el presupuesto
que tiene Buenos Aires no tenga las escuelas y los docentes para que haya oferta suficiente. Pero no solamente es un problema esto de falta de oferta para los 5.000 que quedan afuera, también es para los que entran, que están con la angustia y las necesidades de saber si van a contar o no con vacantes el año siguiente, y que muchas veces hace que uno termine optando por mandar a su hijo a un colegio privado, no porque le parezca mejor la educación privada, sino para asegurar la vacante. Mariano, un tema que está hoy en varias tapas porque lo están discutiendo distintos candidatos. ¿Cuál es su postura sobre el tema juegos de azar? ¿Hay que restringirlos? ¿No? ¿Cómo hay que manejarlo? Totalmente de acuerdo en que hay que restringirlos, que hay que limitarlos. Me parece que si bien hay que respetar la libertad del que quiere ir a hacer con su dinero lo que quiera, creo que hay que poner límites para que no se genere la patología que genera el juego muchas veces. Sí, el abuso ha sido muy grande en este tiempo. Todos, el gobierno nacional, el gobierno de Santa Fe, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, todos han sido sumamente permisivos. En otros sitios, en las grandes ciudades, por ejemplo, estamos hablando de Buenos Aires, no hay lugares donde ir a jugar. Uno sabe, en París hay un pequeño casino perdido, casi escondido, no. En Nueva York no hay casino. Para hablar, en Londres no hay casino ahí en el centro de la ciudad. Esto de dar tanta facilidad. En Las Vegas, bueno, el que quiere jugar obsesivamente, que vaya y juegue en Las Vegas, en Reno, en Atlantic City, pero no en la vida cotidiana. Me parece que esa es algo... Yo estoy de acuerdo. A mí el juego, he conocido gente que ha perdido mucho, familias que han sufrido muchísimo como consecuencia de esta patología que es la ludopatía, ¿no? Esta cosa compulsiva de no poder salir del bingo, no poder salir de las tragamonedas y rifar muchas veces los ingresos y el esfuerzo de toda una familia. Tema subte, ¿se van a ampliar un poco los subtes? Nosotros somos todos usuarios de subte para venir al microcentro. El tema del transporte y la movilidad es otra de las preocupaciones que creo que tenemos todos los porteños, ¿no? En esto nosotros lo que vemos, primero el diagnóstico, vemos que la ciudad de Buenos Aires no ha acompañado el crecimiento que tuvo el país. No ha ido de la mano y no ha previsto que en la Argentina cada vez hay más gente que sale de su casa a trabajar y que sale a trabajar en auto, porque en la Argentina cada vez hay más trabajo y los salarios permiten que cada vez más argentinos compren autos. Y estos son datos de la realidad que uno viene viendo. Y la verdad es que la mejor solución para el tránsito de la ciudad de Buenos Aires era haber cumplido, y sigue siendo, la promesa que hizo Macri, que a mí me entusiasmó muchísimo, porque la verdad, por más que haya ganado alguien de otro partido, si iba a construir 10 kilómetros de subte por año como prometió, todos nosotros íbamos a vivir mucho mejor. A mí me entusiasmaba mucho esa propuesta. Quería tener un subte y quiero tener un subte como el que tiene Madrid. Todo puede ser, porque esa promesa era la más fuerte de todas y no la pudo llevar a cabo. No sé si le faltó convicción, porque plata la ha pedido, de la deuda de la ciudad ha aumentado superlativamente. Qué cosa notable, qué fácil que es decir algo y no cumplirlo y que no pase nada. Totalmente, pero creo que va a pasar algo. Esperamos que en estas elecciones la gente reaccione y vote castigando tal vez la falta de cumplimiento de las promesas, la falta de cumplimiento de un montón de necesidades que tiene la población y que también fueron objeto de promesas, como por ejemplo la construcción de escuelas, de viviendas que se han prometido y no han ocurrido. Mariano, una pregunta, veníamos hablando de los autos. Ahora se pone en práctica el estacionamiento por parquímetro en casi toda la ciudad, aparentemente. ¿Cómo ves este tema y cuál es tu postura al respecto? Otra vez, un negocio poco transparente, el del control del tránsito, que se arrastra no de este gobierno, sino desde el año 2001, y donde no hay transparencia y otra vez hay transferencia de recursos hacia sectores privados. Creo que cobrarle a los vecinos cada vez más cosas es una constante y una regla de este gobierno, que le cobra y le transfiere y le traslada el costo de lo que debería dar el Estado permanentemente al vecino. Y tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el boleto del subte, tiene que ver con la educación, pues nos tenemos que hacer cargo los porteños de pagar la educación que el Estado no ofrece. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esta política de ampliar cada vez más las cosas onerosas en la ciudad. Señor Recalde, ¿qué postura usted va a tener de ser jefe de gobierno con la Policía Metropolitana y la relación con la Policía Federal? Creo que hay que cambiar la orientación de la Policía Metropolitana. Tenemos la oportunidad todavía, no se ha perdido la oportunidad de crear una policía nueva,
de cero, con las características que tiene, por ejemplo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con la que tengo trato cotidiano, por cierto, y es un ejemplo de policía. Creo que estamos todavía frente a la oportunidad de armar una policía pensada para la prevención, pensada para la seguridad, no para la represión de las protestas, no para espiar a funcionarios o familiares u opositores, no para castigar y para ser enemiga de la gente. Creo que hoy la Policía Metropolitana es una policía pequeña que no está en la ciudad, no tiene presencia en las calles más que en 3 comunas, que necesita más personal, que necesita más equipamiento, pero equipamiento no para violentar, no para castigar a los ciudadanos, sino para prevenir el delito. Queremos apoyarnos en la Policía Metropolitana, hacerla crecer, pero con una conducción más democrática y tal vez con una conducción civil. Yo lo veo con papeles preparado para algún tema que a usted le interesa especialmente. Nosotros lo llevamos por nuestro cuestionario. ¿Qué es eso? No, tengo los datos de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Se los digo de memoria. Otro de los problemas. 9.8 en Misiones, 8.9 en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Me parece increíble eso. Pero más grave es que 8.9 es la tasa de mortalidad actual, cuando era 7,3 en el 2008. O sea que en la ciudad más rica de la Argentina, con mayor presupuesto por habitante, cada vez se nos mueren más pibes. Y esto me preocupa, y hoy traía los datos por escrito, incluso no se ve acá, pero con cómo crece la mortalidad en cada una de las comunas, pues son datos que surgen de siempre la propia ciudad de Buenos porque Aires. Crece mucho más en el sur que en el norte. Exactamente, mucho más elevadas en el sur de la ciudad. Y eso que el sur lo mejoró el plan Matanza-Riachuelo, todo lo que se está haciendo allí, de rebote mejoró un poco la capital. Totalmente, pero estos datos que ayer Rodríguez Larreta me los negaba, no sé si con cinismo o con ignorancia. Pero, no, cinismo seguro. Surgen del propio anuario estadístico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son datos que surgen del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estas son las cosas donde nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir y donde el Estado se ha retirado. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con el PRO. Hay cosas, no compartimos esa manera de oponerse que tiene tal vez la oposición a nivel nacional de que todo está mal. Nosotros creemos que no hay gobierno que haga el 100% de las cosas mal, como tampoco hay gobierno que haga el 100% de las cosas bien. Pero fueron escasamente confrontativos en la ciudad. Ustedes están ahora, en términos de las elecciones, recogiendo el guante de acuerdos muy llamativos que hubo durante todo el periodo entre el Frente para la Victoria y Macri. No estoy de acuerdo. Nosotros, por lo menos, cada vez que me ha tocado opinar a mí sobre en la el gobierno opinión, de la sí, ciudad, pero estoy diciendo en el gesto, en el voto, en lo que se... La legislatura. En la legislatura, en lo que se ha acordado. La legislatura, como todo órgano parlamentario y de consensos, se van trabajando distintos temas, se hacen acuerdos que tienen que ver con la gobernabilidad, que por un tienen lado que ver no está mal, no está mal que sea así, pero lo también... que no quita es que nosotros tenemos una posición clara, tenemos una ideología y un proyecto claro que es totalmente opuesto y diferente al que viene llevando adelante Mauricio Macri en la ciudad. Y en muchísimos temas, seguridad, en salud, en educación, en transporte. La política de transporte que tiene el gobierno nacional es la contracara de lo que pasa en la ciudad. Pero no ha sido, por ejemplo, no fue suficientemente denunciado, Mariano, todos los vetos de la ciudad. Tal vez no se ha escuchado, tal vez no se ha difundido suficientemente porque no tenemos los medios ni la posibilidad de amplificar las voces como sí tiene Mauricio Macri, ni la protección, ni podemos muchas veces romper esa protección mediática que tiene Mauricio Macri. De amplificar o de ocultar. Pero se ha hecho muchísimo y se ha dicho muchísimo respecto de lo mal que ha gobernado Macri en esta ciudad. ¿Y a ustedes cuál es el principal objetivo, el inmediato, primer acto de gobierno si le tocase ser jefe de la ciudad de Buenos Aires? Digo, que no quede un solo chico sin vacantes, que no quede un solo porteño sin hospital, vos sabés lo que es, no sé si la gente que no tiene la posibilidad de pagar medicina prepaga, que la paga es porque sabe que el hospital público en la ciudad es muy complicado. Tener que ir a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana a hacer un turno, hacer cola para pedir un turno, estar 4 horas esperando y que no le den un turno y tener que volver al día siguiente, estando enfermos, sintiéndose mal,
y después recibir un turno capaz que en 20 días. La verdad que hace falta poner presupuesto y decisión política en estas cosas. Vuelvo a la política de transportes, Sí. de la que usted es bastante crítico en relación a la gestión actual de la ciudad. El último candidato a jefe de gobierno de su entorno, de su corriente política, el senador Daniel Filmus, o ex senador, senador, Sí, sí. dijo que No, algunas... perdón, ex senador. Sí, algunas sí, de sí, las actual secretario. algunas de las bicisendas de la ciudad va a haber que sacarlas. Él se pronunció específicamente sobre la intención de sacarlas. ¿Cuál es su postura respecto al Sobre tema de las bicisendas, bicisendas? creo que hay que promover el uso de la bicicleta, eso estamos de acuerdo. Ahora, hay algunas cosas que se pueden corregir, que se pueden mejorar, por supuesto. Hay algunas calles donde es bastante molesta la bicisenda. Que tengan mano y contramano en todos lados a veces genera problemas con la seguridad vial, genera accidentes, pero el transporte es mucho más que una bicisenda. Creo que no ha habido una planificación en materia de transporte, no ha habido una política coordinada con los distintos medios de transporte y se ve un sesgo claramente neoliberal en la manera de pensar el transporte, que eso es lo que nos diferencia. Estamos de acuerdo que la bicicleta, todo el mundo está de acuerdo que la bicicleta es mejor y hay que promoverla. Pero van por día 8.000 personas se mueven en la ciudad. ¿Vale la pena? ¿A qué me refiero con esto de la manera de concebir una política? Lo primero que hizo Macri cuando le tocó hacerse cargo del subte fue ver los números y esto genera déficit. Así que aumentamos la tarifa, aunque queden 150.000 personas que dejaron de usar el subte. El día siguiente de que Macri aumentó 127% la tarifa. Hoy ya, en 3 años, lleva 309% de aumento de la tarifa. Después dicen que hay inflación. ¿Dónde se genera la inflación? En estas cosas. Los que aumentan los precios. ¿Quién aumenta los precios? Además de los amigos de Macri que pagan 50.000 pesos una cena, también el propio gobierno de la ciudad le aumenta el costo de vida a la gente. Nosotros venimos con una política en materia de transporte radicalmente opuesta. Fíjate lo que pasa con los trenes. Invertimos, es a largo plazo, cuesta mucho dinero. Ayer Rodríguez Larreta dijo en ese programa que no se van a ocupar de los subtes porque es muy caro. Así lo dijo. ¿Qué hacemos con la política de transporte aéreo? Cada vez más pasajeros, cada vez más inversión, cada vez aviones más modernos, cada vez más destinos. Nosotros creemos que en la ciudad de Buenos Aires con el subte pasa eso, cada vez más pase eso, cada vez más estaciones, cada vez más pasajeros, cada vez más conexiones. Hay una ley del año 2001 que prevé que en la ciudad de Buenos Aires es una red de subtes genial, una red de subtes con la línea F, la G, la I, que pueda llegar de cualquier lugar a cualquier otro haciendo una o dos combinaciones. Para eso hacían falta 40 kilómetros de subte, o sea que hace 4 años podríamos haber tenido ya, si hubiera habido esa política de mediano y largo plazo, de invertir, de trabajar, un subte como las grandes ciudades y probablemente un tránsito arriba mucho más liviano. Sí, el subte. Creo que es el gran alivio, el mayor. Nueva York en estos momentos me sorprendí, están haciendo por la segunda avenida en paralelo con otro subte bastante cercano, están haciendo otro subte que cruza toda la ciudad a lo largo. Y yo digo, ¿por qué en la Argentina no se puso énfasis en esto? ¿Por qué es que no se intentó verdaderamente cumplir lo que hubiera sido fantástico para la ciudad con aquellos famosos 10 kilómetros de subte? Porque es costoso, porque hay que planificarlo, porque hay que trabajar y probablemente cuando nosotros lo empecemos a hacer, que va a ser después del 10 de diciembre, lo termine inaugurando el gobierno siguiente, como pasó con Mauricio Macri, que inauguró estaciones comenzadas por el gobierno anterior. La realidad es que hay menos subte, en el sentido de que al ser tan caro usarlo, menos gente usa el poco subte que había cuando prometían que iba a haber más subte. Exactamente. ¿Y qué medio de transporte utilizan? El colectivo. ¿Que quién lo sostiene y lo subsidia? El gobierno nacional. Pero no solo eso, la frecuencia disminuyó. Además en la disminuyó. línea A la frecuencia disminuyó evidentemente. Ahora, por ejemplo, al salir de la radio, que uno debería volver a su casa 1 del mediodía, ponele cómodamente, nadie pide viajar en una cuna de oro. Pero se viaja como a la mañana en algunos momentos, porque la tardanza entre subte y subte es tan larga que la frecuencia, vos estás pagando por un servicio que no es mejor. Está lindo el vagón. Pero ¿cuánto ha cambiado la frecuencia vos que sos usuario? Pero a veces puedes estar 10 minutos esperando. No es una locura. A veces no, pero a veces sí, digamos, es tan irregular como fue siempre la frecuencia.
Pero por suerte compraron vagones nuevos, lo digo irónicamente, ¿no? Eso Los vagones usados que ya que se rematan, que se venden como chatarra en Europa, fueron los que trajo Mauricio Macri para los porteños. Como le dijimos a Bodar. Y a un precio que habría que controlar, ¿no? No, y el aire no está funcionando hace tiempo. Los primeros meses estaba el aire acondicionado. No sé qué pasó ahora. No sé si se ahorra o qué pasa que no. Esas son ya más críticas directas del usuario de hoy día. ¿Algo que no le hayamos preguntado que quiera decir en el final, Mariano? Insisto con esto de las políticas, de la planificación y las políticas a largo plazo. Creo que las grandes transformaciones exigen tiempo, no se resuelve de un día para el otro, y veo al PRO más preocupado en que se vea algo pronto que en resolver los problemas de fondo, ¿no? Repito, en Aerolíneas Argentinas trabajamos a largo plazo y hoy se ven los resultados 5 años después. Y hoy seguimos trabajando a largo plazo, estamos pagando hoy los aviones que van a entrar cuando le toque a la próxima gestión hacerse cargo de la empresa. Así que esas son las dos características o el diagnóstico que hagamos de la ciudad. Una ciudad que está por debajo de sus posibilidades, que podría dar muchísimo más con los recursos que tiene, y una ciudad que no planifica. Y que se endeuda. Y que encima que ha sido gestionada con mucha ineficiencia. Macri recibió una ciudad con superávit, prácticamente desendeudada, con impuestos en un nivel. Aumentó los impuestos, tiene déficit fiscal y cuadruplicó la deuda externa. La verdad que hasta como gestores se han mostrado ineficientes. Hoy faltan 20 días para las PASO acá en la capital federal. ¿Van a hacer algún tipo de debate con Aníbal Ibarra, con Carlos Heller, con Gabriela Cerruti, con Gustavo López para que el votante se defina? Nosotros, los 7 precandidatos de Frente para la Victoria, la verdad que no competimos. Y esto lo decimos todos, sino que nos complementamos. Podemos tener una charla. Es difícil que podamos tener un contrapunto, un debate, porque todo lo que yo hoy estuve diciendo lo comparte Aníbal, lo comparte Carlos Heller, lo comparte Gabriela Cerruti. Lo que decidimos en esta elección fue utilizar el mecanismo de las PASO, que es una herramienta para que el candidato no surja, podría surgir, digo, no es que está mal, de una reunión interna, sino que surja de una elección popular. Va a haber el 26 de abril uno de los precandidatos que va a ser más votado y el resto lo vamos a acompañar, o me van a acompañar, como venimos haciéndolo hasta ahora, que nos venimos acompañando y trabajando juntos, porque compartimos el proyecto, las propuestas, las críticas al gobierno de la ciudad y sobre todo compartimos y reconocemos en Cristina a nuestra única conductora. Mariano Recalde, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Víctor Hugo. Próximo. Víctor Hugo. Próximo. Víctor Hugo. Próximo.